Hola guripas, con todos ustedes, la alpargata. Os he traído varios modelos para que os quede claro que no existió un único diseño de la alpargata. Todas comparten una característica: estar elaboradas en fibras naturales, con su típica suela de esparto o también de cáñamo y la parte superior en tela de algodón. Si es la primera vez que oyes hablar de ellas, igual te sorprende saber que la alpargata jugó un papel bastante interesante en la historia del ejército español, particularmente durante la Guerra Civil Española, de la que, no por nada, suele decirse que fue una guerra que se luchó en alpargatas. Algo en parte literal, pero también muy simbólico, porque viene a recordarnos que fue una guerra desarrollada en un contexto de pobreza y escasez, en la que ambos bandos lucharon con lo que buenamente podían conseguir. Eso sí, al contrario de lo que a veces se pueda pensar, la alpargata no fue un calzado usado exclusivamente por los milicianos republicanos, sino que era de dotación en el ejército para los meses de verano. Y así vemos alpargatas calzadas por cualquier tipo de unidad, desde la infantería o artillería, pasando por los legionarios, regulares. Incluso en una unidad tan castrense como la Guardia Civil encontramos ejemplos de su uso. Eso sí, que alguien me corrija, nunca en los pies de un oficial. Pero antes de entrar en detalle, quisiera contaros que este es realmente un calzado tradicional rural de varias regiones de España, utilizado como calzado de trabajo durante los meses de primavera y de verano. Y bueno, con el auge industrial del campo pasó a las ciudades, donde acabó popularizándose entre las clases trabajadoras a partir de la década de 1920. Porque, por si no ha quedado claro, la alpargata ha sido históricamente el calzado de los pobres, que con su suela hecha de fibra vegetal ya os imaginaréis que duraban bien poco. Entonces os preguntaréis, ¿cómo es posible que el ejército haya adoptado un calzado tan poco duradero? Bueno, pues por la misma razón que era tan popular en el campo, porque estamos ante un calzado muy simple, pero sobre todo muy barato de producir si lo comparamos, por ejemplo, con las botas de cuero. Así, a lo largo de la historia, fueron utilizadas por los soldados españoles en infinidad de conflictos, particularmente desde la segunda mitad del siglo XIX en campañas como la de África. Aquí tenéis una ilustración de 1859. Y posteriormente, claro, en las guerras de Cuba y Filipinas, sin olvidarnos de las guerras carlistas. Y ya en el siglo XX destaca su uso durante la Guerra del Rif. Pero quedaros con que el uso militar de la alpargata se remonta a bastantes siglos atrás. Su diseño desde entonces apenas ha variado y pueden clasificarse en tres tipos: abiertas o cerradas, y ambas con o sin ajuste de cintas. Los tres pares que os traigo hoy, como veis, son modelos cerrados. Este par es de origen realmente militar, mientras que estos otros dos son producciones actuales. Faltaría el modelo abierto, la llamada alpargata aragonesa o valenciana, que es como se refiere, por ejemplo, en este diario del Ministerio de la Guerra, fechado en marzo de 1936, en unas especificaciones para fabricantes. La verdad es que me planteé comprar un par de estas alpargatas aragonesas o valencianas, pero mi bolsillo no se lo puede permitir todo, que por si no lo sabíais, yo no vivo del canal de YouTube. Yo tengo mi trabajo y en el tiempo libre pues realizo estos vídeos, una cosa que lo hago con pasión porque de verdad me gusta. Y bueno, el dinero que me va entrando a través de la publicidad del canal y de las aportaciones que me hacéis, que os las agradezco infinitamente, pues lo invierto en traeros más material o, por ejemplo, en los desplazamientos, que cada vez que voy a un lugar pues también tiene sus gastos. Para que os hagáis una idea, en el anterior vídeo que publiqué sobre Celso Mosteiro, en el que tuve que hacer 2 viajes, a Coruña y a Madrid, al Museo de Cuatro Vientos, invertí prácticamente el presupuesto de 3 meses. No os cuento esto para llorar nada, simplemente os lo digo porque llevo ya tiempo pensando en profesionalizar un poquito el canal y se me ocurrió que pues, podría probar a abrir el tema de membresía del canal, que es como una especie como de suscripción que se puede hacer a través de YouTube con un pago mensual de quien quiera aportarlo, claro. No sé, estoy planteándomelo, va a ser una tarifa pequeñita, aunque ya os aviso que YouTube se queda una mordida un poco grande. Ya sé que hay otras como Patreon, pero no sé, me parece como más fácil concentrarlo todo aquí. De todas formas, me gustaría leeros en comentarios qué opináis, o si me tenéis alguna sugerencia, algún comentario, lo que sea, os leo abajo sobre ese tema. Y bueno, perdonad este paréntesis, ahora tengo que volver al tema de las alpargatas, perdí el hilo. Sí, estábamos con el tema del tipo de alpargatas. Independientemente del tipo que sea, todas tienen en común la suela de esparto o cáñamo. Por si teníais curiosidad, este es uno de los métodos de confección, enrollando sobre sí misma una tira de cuerda de fibra natural. El otro método sería trenzado, que es como están fabricadas, por ejemplo, estas. No me hagáis mucho caso, pero yo creo que al contrario de un calzado habitual, no son simétricas, es decir, que valen para ambos pies. Como veis, la parte superior está confeccionada en una tela muy finita y de aquí salen unas tiras para sujetar al tobillo.
Aunque por mi experiencia en recreaciones, la verdad es que no necesitaría estas tiras. Igual es que me quedan justas, bueno, no lo sé. En todo caso, este modelo es el que veis en todas estas imágenes de época. Se distingue bien porque son completamente de color blanco, y también por las tiras del mismo color. Un modelo diferente de alpargata cerrada sería con cordones en lugar de cintas para atar. Suele llamársele bota alpargata, y es el modelo típico de las tropas estacionadas en África, tanto los indígenas de regulares como la Legión. Estas, ya os aviso, son ejemplares actuales que aunque no se vendan específicamente para recrear, pues nos vienen estupendamente. Su único problema es la suela, demasiado moderna, con estas partes en plástico y marcajes anacrónicos, made in Spain, ya veis. Bueno, pues que pueden arruinar una fotografía, pero si os aseguráis de que no se os vea la suela, entonces yo creo que son totalmente aceptables para la recreación. Entre otras cosas porque es prácticamente imposible encontrar alpargatas originales de los años 30 y sobre todo que no sean de tallas pequeñas. De hecho, estas las he usado recreando a las tropas de regulares y os diré que no por llevar cordones me parecieron mucho más cómodas. Casi me gustan más las que os enseñé primero. Y ya que hablamos del ejército de África, deciros que la Legión contaba con un modelo muy particular, más alto todavía, llamado también bota alpargata. Personalmente me parecen súper llamativas. Y de estas sí que diría que no hay réplicas ni producción actual que se le parezcan. Pero por suerte algo de stock hay, porque siguieron usándose y fabricándose después de la Guerra Civil. Pero bueno, eso os lo cuento más tarde. Antes nos falta hablar del modelo de alpargata abierta. Diría que siempre cuentan con las tiras y la parte superior del empeine en color negro, aunque ojo con una pequeña tira en color blanco. Obviamente estas son las más frescas de todas, pero para su uso militar, no sé, no me acaban de convencer, porque pueden colarse elementos en el pie con demasiada facilidad. Este último modelo cerrado, sin tiras ni cordones, es un ejemplar actual que lo tengo pues para vestir de calle. De todas formas os lo muestro porque encontré alguna imagen de la Guerra Civil en la que se ven alpargatas de ese tipo, pero aquí sí que creo que estamos ante un modelo totalmente civil y no militar. Si a día de hoy se siguen utilizando y fabricando, es porque la alpargata ofrece varias ventajas frente al calzado tradicional. Es ligera, es transpirable y se adapta muy bien al campo, con un buen agarre del suelo. Pero me da a mí que son peores sus desventajas. Para empezar, no sirve como calzado de seguridad y además ofrece una nula protección frente al frío. De hecho, en una situación normal, en el ejército, llegado la época de invierno, había que cambiarlas por las botas de cuero. Pero durante la Guerra Civil, con la situación de precariedad, esto no siempre fue así, y es posible encontrar fotografías de alpargatas en época invernal. Como por ejemplo en esta filmación a comienzos de 1938 tras la toma de Teruel, en las que las vemos en los pies de prisioneros del ejército sublevado. O en esta otra imagen, aunque lleve puestos calcetines de lana, la verdad es que da escalofríos solo de pensar tener que combatir así en invierno. Otro detalle a tener en cuenta es que son tan económicas porque apenas duran. Su suela de esparto se gasta muy pero que muy rápido. De hecho, según el reglamento del ejército, debían cambiarse cada 3 meses, aunque a principios del siglo XX llegó a hacerse de forma mensual. Pero para alargar su vida útil existía una solución: recubrir las suelas con caucho. Estas están hechas de forma más profesional, pero durante la guerra fue habitual reutilizar gomas de neumáticos de camiones, por lo que en una pieza original no sería raro encontrar logos como el de la mítica Firestone. De todas formas, no me extrañaría nada que estas alpargatas sean de la posguerra, porque siguieron fabricándose y mucho. Si ya durante la guerra España estaba en crisis económica, imaginaros cómo quedó una vez terminada la contienda, y el ejército no podía permitirse dotar a sus soldados de botas de cuero durante todo el año, y en los meses de verano siguieron recurriendo a la alpargata. Y esto fue así en los años 40 y 50. Y si no, preguntar a vuestros padres, abuelos o bisabuelos que hayan hecho la mili en estas décadas. Para ejemplo, estas dos imágenes de finales de la década de 1950. Que sepáis que en esta última etapa de la alpargata, su producción mejoró con la incorporación de suelas de goma, esta vez ya fabricadas desde un principio, que llevan grabado tanto la talla, a veces el nombre de fabricante, y siempre el sello de propiedad del ejército. Pero no penséis que en sus últimos años la alpargata se relegó solo a la vida de cuartel propia de la mili, sino que tuvo una última participación en una guerra, concretamente entre 1957 y 58 durante la guerra de Sidi Ifni. Pero a partir de la década de 1960, una vez superada la etapa de austeridad, el ejército pudo por fin actualizarse, modernizarse y la alpargata dejó de ser reglamentaria. Si a esto le sumamos que la población en general también mejoró su poder adquisitivo, pues este fue el fin de la industria de la alpargata como tal. Hoy en día sí sigue fabricándose, pero ya a un nivel más artesanal. Que por cierto, creo que hoy en día ya no se hacen de esparto, sino que son de yute. Aunque bueno, no me hagáis mucho caso que tampoco sé diferenciar los materiales.
Hoy la alpargata perdura como un icono de la cultura española. Curiosamente, dentro de las Fuerzas Armadas, sigue en uso en la uniformidad de gala de una unidad muy concreta, la Guardia de Honor de los Mossos d'Esquadra, es decir, la Policía Autonómica de Cataluña, que conserva la alpargata como seña de identidad, en este caso llamadas espardeñas. Bueno, creo que por hoy ya he hablado bastante. ¿Vosotros qué opináis de este calzado? ¿Lo conocíais? Incluso los que me veis desde Latinoamérica, creo que es tradicional en algunos países. Si podéis dejarme en comentario cómo lo llamáis en vuestra zona, pues me encantará saberlo. Y nada, aunque haya quedado como uno de los símbolos de la Guerra Civil Española, os animo a que utilicéis la alpargata no solo en recreación, sino también en vuestro día a día. Os sorprenderá lo cómodas que son, una opción buenísima para el verano. Así que nada, guripas, ¡viva la alpargata! Y a vosotros, como siempre, os veo en el próximo vídeo y rompan filas.